Muchas gracias. En el día de hoy, desde el portal TIC Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y en colaboración con HP Intel junto a MCB, distribuidor oficial de HP para la Comunidad de Madrid, hemos organizado esta jornada con el título La IA local llega al puesto de trabajo, qué cambia y cómo prepararse. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Alfonso Bordiú Barreda, que es socio fundador y CEO de MCB Informática, con más de 40 años de experiencia en el sector tecnológico. Está especializado en dirección estratégica, desarrollo de negocio y transformación digital. Trayectoria consolidada, cuenta con ello liderando equipos y proyectos innovadores con enfoque en resultados. Y también a José Luis Díez Torres, que es embajador educativo de HP y especialista técnico de Intel. Cuenta con más de 20 años de experiencia en formación tecnológica y más de 12.000 profesionales formados en tecnologías HP. Casi nada. Pues nada, cuando queráis podéis comenzar y muchas gracias por compartir vuestros conocimientos y experiencia como expertos con nosotros. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a todos los participantes por asistir a este nuevo webinar de la mano de HP y de MCB Informática. Y muchas gracias, por supuesto, a la Cámara de Comercio por habilitarnos este espacio. Mi nombre es Alfonso Bordiú y soy el CEO de MCB Informática. Para aquellos que no nos conozcáis, nuestra compañía nació en 1988 y cuenta ya con una larga trayectoria acompañando empresas en la incorporación, distribución y mantenimiento de las tecnologías. El pasado 14 de abril tuvimos la oportunidad de celebrar otro webinar en este mismo formato, también con la Cámara de Comercio de Madrid, donde analizábamos cómo identificar los signos que nos indican que un equipo se acerca a su final de ciclo de vida útil y cómo planificar una renovación tecnológica eficiente. Hoy queremos dar continuidad a esta conversación incorporando una nueva variable que está cambiando las reglas del juego, la inteligencia artificial, pero en este caso desde la perspectiva de la IA local. Hasta ahora, cuando valorábamos un puesto de trabajo, hablábamos de rendimiento, hablábamos de almacenamiento, hablábamos de seguridad y de movilidad. Pero con la llegada de la inteligencia artificial local, se introduce un nuevo criterio que es la capacidad del propio dispositivo para ejecutar funciones inteligentes directamente dentro del equipo. Y nos preguntaremos, ¿qué significa esto para la empresa? Primero, privacidad y control del dato. Si ciertos procesos se ejecutan localmente, la información sensible puede permanecer dentro del dispositivo o del perímetro de la red local de la empresa. Segundo, velocidad y experiencia de uso. Cuando la IA trabaja en local, muchas latencias desaparecen. Las respuestas son inmediatas, incluso sin conexión, y se mejora la productividad diaria. Tercero, coste y eficiencia. Cuando determinadas tareas pueden ejecutarse directamente en el equipo del usuario, reducimos los costes de los servicios externos, mejorando tiempos de respuesta y aprovechando mejor la inversión en el hardware. Fabricantes como HP están impulsando una nueva generación de dispositivos donde el valor ya no solo reside en el procesador o la memoria, sino en cómo la inteligencia artificial es capaz de mejorar la experiencia, la seguridad y la productividad del empleado. Porque no todos los dispositivos están preparados para este nuevo escenario y no todos los usuarios necesitan el mismo nivel de capacidad, igual que el otro día hablábamos de la segmentación por perfiles para renovar equipos. Ahora debemos preguntarnos también qué perfiles van a necesitar IA integrada en el día a día. En definitiva, la pregunta ya no es solo qué equipo necesita cada empleado hoy, sino qué equipo le permitirá trabajar mejor mañana. Para profundizar en todo ello, contamos hoy con la presencia de José Luis Díez, consultor senior y especialista, consultor senior en HP y especialista en inteligencia artificial, que nos va a ayudar a entender cómo la IA local impacta en el puesto de trabajo, cuándo aporta valor y qué debemos exigirle a un dispositivo que esté preparado para esta nueva etapa. Muchas gracias de nuevo y comenzamos. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Alfonso. Buenos días a todos. Espero que tengáis un día fantástico. Pensando que mañana es fiesta, yo estoy deseando que acabe el día. Pero por eso os agradezco especialmente que os hayáis conectado hoy a esta sesión
y que lancéis a través del panel de chat o con Nuria de Cámara de Comercio vuestras preguntas y las contestaremos al final. Como os decía antes, Alfonso, vamos a hablar de IA local y Ma- entonces hoy he cambiado mi avatar para ser un poco ese guerrero samurái que tiene que saber utilizar esta nueva herramienta de una forma correcta, pero también para defendernos de algunos problemas. Como decía Alfonso, mi nombre es José Luis Díez. Os he dejado aquí mi código QR de mi página de LinkedIn, por si alguno me queréis seguir, donde voy hablando constantemente sobre estos temas y otras cuestiones relacionadas con la tecnología en el puesto de trabajo para los usuarios, tanto en español como en inglés. Y sin más dilación, contaros. Lo primero que vamos a hablar hoy es de los riesgos que nos vamos a encontrar cuando trabajamos con IA en las empresas. ¿Vale? Son riesgos múltiples y además donde hay un horizonte regulatorio que nos obliga, pues como estáis viendo en la presentación, a, por un lado, visualizar cuáles son esos riesgos y, por otro lado, algunos que no nos cuentan, pues todas estas compañías que están constantemente en boca de todos, ¿no? Para eso os he hecho este pequeño cómic donde creo que queda más o menos claro cuál es la idea de lo que estamos hablando. Entonces, el ejemplo es, como veis aquí, pues tenemos a Juan, que es un gerente de una floristería, que estudió en su momento pues, informática y tiene sus propios conocimientos y dice, oye, con toda la IA que hay en la nube y demás, pues monto una solución que la conecto con mi software de facturación, con mi Verifactu y que automáticamente me pase los pedidos que me hagan en la nube y dejo de tener que pagar por este tipo de servicios. Entonces el sistema funciona genial, los pedidos se procesan solos. Entonces se presenta la idea a toda una red de floristerías. Cuando un mes después le llega la factura mensual del servicio de API de IA, que es cuando conectas tu herramienta con la herramienta de IA que te proporciona Gemini, ChatGPT, Claude, quien sea, que te cobran por usar sus servicios, te encuentras con que gastan tokens y esos tokens los pagas a un coste, que además es que está creciendo. Y en muchos casos hay proyectos que han fracasado porque el gasto que han tenido en esas herramientas de IA ha sido superior al margen. Por tanto, lo que nosotros venimos a contar hoy es cómo poder hacer soluciones como estas trabajando en local y sin depender de costes en la nube, sin depender de ningún tipo de soluciones que puedan comerse eso, porque ya se pueden ejecutar en local en un portátil IAPC de HP. Esto que os he contado como una historia está respaldado con números. Cada vez que tú le preguntas a una IA de estas que estábamos hablando, una IA de nube, por ejemplo, ¿quién es el equipo directivo de HP? Son 9 palabras, estos son 12 tokens que estás introduciendo para que la IA los procese. Y la respuesta que te da la IA es aproximadamente 137 tokens. El coste, si tomamos como referencia ChatGPT, es aproximadamente de $1,25 por millón de tokens, ¿vale? Y el coste de salida, pues serían de $10. Entonces estamos hablando aproximadamente de $11,25. Si esto lo escalas, en vez de por una persona que está haciendo una consulta, 1.000 empleados hacen 10 consultas, que se hacen ya todos los días, incluso más, 260 días hábiles, estamos hablando de un coste para la empresa de unos $10.000 al año por utilizar estas IAs en la nube conectadas de forma automática. ¿Vale? No estoy hablando de las IAs que arrancas ChatGPT y le haces una pregunta, sino hablamos de estas IAs agénticas que queremos que sean autónomas, de estos agentes que van a trabajar sin más. Entonces, como veis, el problema que tienen todas las IAs en la nube es que los costes van subiendo y cada vez más y que no sabemos cuándo van a decidir subir el precio. Entonces, este sería un primer riesgo con el que nos podemos encontrar en este tipo de entornos a la hora de ejecutarlos, estas opciones. Pero puede haber más. Aquí os pongo otro ejemplo, que es el de que no sé si tenéis el Departamento de Recursos Humanos que utilizan herramientas de inteligencia artificial. Pero os pongo aquí la idea de, pues María, que es directora de recursos humanos, se monta una solución en la nube, pues esta que le han dicho que va a hacerle el trabajo más sencillo, y entonces abre una serie de puestos que quiere cubrir y la IA rechaza automáticamente a 312 candidatos, sin revisión humana, sin ninguna explicación. Un mes después, pues esto puede ser, por ejemplo, en septiembre de este año 2026, le llega una auditoría porque alguien ha denunciado a la compañía ante la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo. Y lo que le van a preguntar a estos inspectores es,
Oye, en tu proceso de selección de recursos humanos, ¿has utilizado IA? Entonces, ¿informaste a los candidatos de que los ibas a cribar utilizando una IA? ¿Hiciste algún tipo de documentación de las decisiones que tomaste? ¿Sabes que tu sistema de IA está clasificado como alto riesgo y por tanto lo tienes documentado? Todo esto es punible legalmente con sanciones a partir del 2 de agosto de este año. Si queréis saber más solo de esta parte, tenéis un artículo en mi blog, ¿vale? Que os he puesto ahí el código QR, que lo podéis luego capturar tranquilamente, donde explico todo el proceso simplemente de esto que habéis visto. Pero todo ello deriva de la ley, perdón, del reglamento de la inteligencia artificial que se ha aprobado en la Unión Europea para protegernos a los ciudadanos, donde se definen que todas las apps, por ejemplo, de educación, de recursos humanos o relacionadas con la seguridad, son de alto riesgo y, por tanto, tienen que estar documentadas las decisiones que se toman y tiene que haber una supervisión humana y una transparencia. Transparencia en el sentido de decirle a los afectados que vas a hacer un proceso utilizando inteligencia artificial para tratar sus datos. Hay una serie de cosas que son absolutamente prohibidas, que es, por ejemplo, utilizar biometría con inteligencia artificial, subiendo datos biométricos de los usuarios a esas herramientas en la nube. Y todo esto que os estoy diciendo, ya os digo, la parte sancionadora, aunque el reglamento se anunció en agosto del 2024, la parte de riesgo limitado entró en vigor el año pasado y la parte de alto riesgo entra en vigor el 2 de agosto del 2026. Entonces, al final, cuando tengáis que evaluar los niveles de riesgo de las inteligencias artificiales, la cuestión no es si se hace en la nube o si se hace en local. Pero evidentemente, si lo hago en local, tengo una serie de ventajas, como por ejemplo, pues que yo sé dónde están los datos y que no hay riesgo de que se filtren sin mi permiso, sino de cómo se usa. O sea, lo que nos dice el reglamento es que tiene que haber transparencia cuando se utilizan esas herramientas, tiene que haber supervisión humana y ya está, tiene que estar documentada qué supervisión se hace a los sistemas de IA y tiene que haber una evaluación de riesgos de cada sistema de inteligencia artificial. Entonces, pues lo que hago siempre cuando visito alguna empresa o me invitan a dar una sesión al equipo directivo, es, oye, ¿tu proceso de selección puede explicar por qué una IA ha priorizado o descartado un candidato? Todo esto no es que esté únicamente publicado en la web de la Unión Europea, sino que el Gobierno de España, a través de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, en este enlace que veis aquí, ha publicado 16 guías con ejemplos, con Excel, de cómo hay que hacer esa transparencia, de cómo hay que hacer esa documentación, ese registro de los usos de los sistemas de inteligencia artificial. Pero claro, si tienes que utilizar un sistema que está en la nube donde no sabes ni cómo trabaja, ni qué modelo tiene, ni una serie de preguntas que te van a hacer aquí, pues el mensaje que desde HP intentamos dar es que, oye, ahora mismo la IA local está creciendo como una velocidad brutal. Probablemente alguno de vosotros, si tenéis trabajos de codificación, de programación, habréis oído hablar del Vive Coding escrito y está creciendo a un ritmo cada vez mayor, ¿no? Desde el 23 en torno a un entorno del 30% anual. Además, tenemos una enorme ventaja cuando trabajamos con IA local y es, como os decía anteriormente, el tema del coste. Los modelos que tú pongas en locales no te van a cobrar por usarlos y HP te va a dar herramientas para utilizarlos sin coste. Y además, otra cuestión fundamental. Estos sistemas que tenemos con IA local van a trabajar sin latencia. Es decir, si estamos, por ejemplo, subtitulando todo lo que estás diciendo, como creo que os comenté el webinar pasado, si lo visteis, y si no, pues os lo voy a enseñar ahora a continuación, los equipos que tienen IAPCs de un nivel superior son capaces de poder traducir a diferentes idiomas todo lo que estés diciendo. Entonces vas a poder directamente utilizar en estos sistemas soluciones que son capaces de traducir en tiempo real. Entonces, si esto no lo haces en local, vas a tener una latencia entre lo que estás diciendo y lo que estás haciendo enorme. ¿Vale? Entonces, aquí estáis viendo cómo se está ejecutando todo esto y esto se está haciendo de forma local, sin necesidad de una conexión a Internet
y ejecutándose en ese elemento. Entonces, todo lo que sean toma de decisiones en el tiempo real, por ejemplo, estoy pensando en temas de mercados financieros, bursátiles. Si tienes que irte a un sistema de terceros en la nube que te haga el cálculo y que te lo devuelva, vas a ver cómo tarda. Si alguno habéis trabajado con IAs de estos fabricantes, habéis visto que en cuanto le pides algo complicado ya hablamos de minutos o decenas de minutos a la hora de trabajar. Pues todo esto puedes hacerlo, ya os digo, con soluciones de IA local, como lo que os acabo de enseñar. Entonces, lo que en HP queremos transmitir a las empresas en España es que podemos transformar el trabajo con estos IAPCs, porque el trabajo de hoy día, como vimos también en el anterior seminario, muchos tienen una relación con el trabajo que no es sano. Solo el 20% tiene una relación sana con su entorno de trabajo. Y está claro que la tecnología nos tiene que ayudar a mejorar esa relación, porque teniendo las herramientas adecuadas, te encuentras con que el porcentaje sube. Si analizamos a la gente que hemos encuestado y le hemos preguntado si tiene las herramientas adecuadas y nos han dicho que sí, pues nos dicen que tienen, si trabajan con IA, una relación sube del 20% al 42%. Y además tenemos incluso que las empresas con mejores herramientas, con mejor clima laboral, son las empresas más exitosas. Por eso creemos que hay que continuar acelerando el uso de la innovación en IA. Por el tema de la IA agéntica, que ahora os comentaré, por utilizar la IA como un compañero personal que, como veis, puede entender la voz, el texto, las imágenes, o por los nuevos modelos que antes necesitaban enormes servidores en granjas que ejecutar y que nos cobraban 25, $50 al mes y que ahora podemos sin coste ejecutarlos en nuestros dispositivos si se cumplen los requisitos adecuados. Pero en cuanto a la IA agéntica, simplemente deciros que los nuevos procesadores de Intel Core Ultra Serie 3, también conocidos con el nombre de Panther Lake, ya van a permitir o ya permiten la IA agéntica, porque yo ya tengo uno aquí en mi domicilio de trabajo, en el que yo puedo dejarle corriendo, por ejemplo, una serie de normas para que cada vez que llegan ficheros a una carpeta, automáticamente empiece a tratarlos, a analizarlos, a traducirlos, sin necesidad de que yo tenga que dar la orden de ejecutar y sin que tengan coste, que esa es la parte más interesante. En cuanto a como compañero personal, pues ya habéis visto cómo podemos generar imágenes que necesitamos para ilustrar nuestros entornos. Y además, como os decía, los modelos. Sabéis que los modelos de lenguaje tan tradicionalmente se dividían en grandes modelos de lenguaje que requieren decenas de teras de memoria para poder ejecutarse en grandes servidores, a los que te cobran por acceder. O desde hace unos años, con la llegada de DeepSeek, se vio otros modelos como el de Kuwen, todos ellos hechos en China, que se podían ejecutar modelos de una forma mucho más eficaz, sin desperdiciar tanta memoria y sin requerir tantos recursos. Entonces, ahora, con los modelos de IAPCs que podemos ejecutar en este año 2026, o por ejemplo Gemma, de la gente de Google, podemos ejecutarlo en local si tenemos 32 gigas de memoria y vamos a poder hacer cosas que hace un año requerían una suscripción en la nube. Además, Microsoft, para todos los que somos del mundo de Windows, ha habilitado para aquellos ordenadores, aquellos portátiles que tienen la estructura de hardware adecuada, una serie de nuevas experiencias que ahora luego os comentaré, que es lo que Microsoft ha denominado Copilot Plus PC. Pero vamos, ahora que creo que no me oye nadie en Microsoft, deciros que es el peor nombre de la historia, porque tener un Copilot Plus PC no significa que tengas una licencia de Copilot. Solo te dice que te habilita a que la puedas utilizar de forma local, pero no te da una licencia de Copilot, ¿vale? Y quería dejarlo claro. Y luego, por el otro lado, lo que os decía, cada vez hay más empresas de software que y están desarrollando soluciones desde hace ya 2 años que trabajan con esas capacidades aumentadas que tienen los IAPCs. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con esto? Pues por un lado, ahorro de tiempo, el que podamos ahorrar 3,5 horas a la semana, porque perdemos menos tiempo en buscar cosas, como ahora os enseñaré con la herramienta de Recuerda. Podemos ejecutar tareas en local. Y además, para sectores concretos, para roles específicos, como por ejemplo en marketing, ahorro de hasta más de 4 horas a la semana. Si os acordáis, os he enseñado antes la tira de cómic que he hecho para explicar el riesgo de la IA en entornos de recursos humanos. Esto antes me hubiera llevado decenas de horas
y ahora lo he ejecutado simplemente en aproximadamente 20 minutos utilizando una herramienta de IA que me va a permitir ganar esa cantidad de tiempo, ¿vale? Entonces, todas estas son las ventajas que me proporciona la IA. Luego, como os decía, el ahorro de costes, que ya lo hemos comentado anteriormente. Y por otro lado, los equipos que son IAPCs tienen menos riesgos porque son más seguros y además se gestionan a sí mismos. Entonces, tú puedes directamente un IAPC, te viene con una aplicación, en el caso de HP, pues bastante simple porque se llama HP, en el que tú le puedes pedir hacer una serie de cosas, entre ellas que te ayude a mantener tu dispositivo funcionando. Entonces, os lo enseño. Es decir, en vez de yo tener que llamar a IT, si tengo un problema con mi equipo, pues directamente voy a poder entrar en esta aplicación y aquí tengo la opción directamente de pedir que me solucione problemas, de ejecutar pruebas del sistema o directamente hablar con un asistente virtual que se ejecuta en mi equipo y decirle, oye, no me funciona esto, quiero tener el tema en color claro, quiero conectar una impresora, todo eso lo voy a ejecutar utilizando esas capacidades de IA local y, por tanto, reduciendo la necesidad de soporte que pueda tener en estos tipos de entornos. Entonces, lo importante siempre es lo que todos hacéis con vuestros clientes, conocer qué clientes hay. Pues en HP entendemos claramente que los perfiles que estáis viendo de líderes modernos, de expertos en tecnología, de arquitectos, de vendedores, de directores de venta, de jefes de proyecto, de jefes de producto, se pueden beneficiar, porque en vez de tener que dedicar gran cantidad de tiempo a revisar documentos, en tener que generar contenidos, búsquedas manuales de información, ahora con estos nuevos IAPCs puedes hacerlo en el momento que quieras, puedes revisar contratos, puedes recibir orientación en tiempo real, directamente con nuestros sistemas multifunción, con herramientas de IA, convertir papel en emails listos para enviar, sin grandes documentos adjuntos. Entonces, estamos trabajando en tener, por un lado, un entorno híbrido de trabajo en el que también se utilizan herramientas en la nube cuando así tengan sentido, porque evidentemente son mucho más grandes, pero cuando tenga sentido el valor que me proporcionan el poder pagarlo, y lo estamos conectando todo en un entorno de ecosistema conectado, en el que vamos a poder ejecutar cosas que hasta hace poco podrían parecer de ciencia ficción. Entonces, quiero poneros un pequeño vídeo que creo que explica muy bien cómo está trabajando HP, porque esto lo anunciamos hace como 2 semanas. Va a llegar a lo largo del verano a los nuevos dispositivos HP de segunda generación con lo que se va a llamar HP IQ. Entonces, voy a traerme el vídeo aquí a local para que lo podáis ver y lo voy a ir comentando directamente. Y le doy aquí para que podáis ver, esto es optimizado para compartir vídeo. Imagine a powerful orchestrator and intelligence at the center of your data and devices. Es lo que os estaba diciendo anteriormente, todos los equipos de segunda generación llevan ya esta herramienta, van a llevar esta herramienta en la que tú le hablas, no hace falta ni siquiera que escribas, y le pides que te haga un presupuesto para viajar a Tokio. This is HP IQ, the foundation of HP's workplace evolution. Entonces, tú tienes esa herramienta ejecutando modelos local en tu dispositivo sin necesidad siquiera de conexión a Internet. It's local, private, and multiplies your output, all running on your AI PC without sending your sensitive data to the cloud. Entonces, ya no es cuestión de que tengas un coste en la nube, sino que además, por ejemplo, estás hablando de un contrato sensible que es importante para tu empresa y no quieres ni siquiera que ese documento pueda ser un riesgo el que se filtre a terceros porque pues, esa herramienta de IA tenga un descuido o no cumpla adecuadamente la legislación europea. So you can achieve more without breaking your flow. No matter. Esa es un poco la idea. Creo que el vídeo lo explica, ¿no? Y ese ecosistema lo estamos interconectando con distintos dispositivos para ser capaces de hacer más fáciles las reuniones, los entornos de trabajo y reducir los costes. Where you are. HP IQ is for anyone who wants to think bigger and move faster. Pues como os decía, vamos a actualizar también este verano todos nuestros dispositivos de videoconferencia, como este que estáis viendo aquí de Poly, de forma que sean capaces de reconocer a aquellos equipos que tienen HP IQ. With HP's NearSense, your systems and spaces become aware, detecting ambient conditions and securely connecting your devices and Poly systems effortlessly.
Pues llegas a una reunión y no tienes que andar pinchando en qué enlace tengo que meterme para meter la reunión, sino que tu equipo le está diciendo a la sala de reuniones quién eres, como estás invitado, te dan directamente acceso a la With a reunión. single click, you're connected. No codes, no cables, no setup. Y además tienes todas las transcripciones de la reunión sin necesidad de tener que estar pagando una licencia extra, porque lo hace para ti tu propio equipo IPC. Meetings are automatically summarized and your action items are organized, so you can go back anytime to uncover insights you might have missed, all kept locally. Y esto es lo que vamos a lanzar, ya os digo, este verano en todos los equipos de segunda generación. Entonces, creo que más o menos veis la idea de este ecosistema conectado en el que introducimos la tecnología de forma transparente para que haga nuestro trabajo en la medida que sea posible sin costes adicionales, más que, pues, a ver, que hay que pagar la hipoteca. Un dispositivo HP que cuando toque renovar esperamos que se lo compréis a MCB. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la idea. Por eso estamos redefiniendo cómo se integra esa inteligencia artificial tanto para los usuarios finales como para la gente de IT, para poder ayudarles a prepararse para optimizar el rendimiento, a incrementar la duración de batería e incluso detectar las nuevas amenazas que puedan afrontar vuestros usuarios. Entonces, recordaros eso, que los PCs tradicionales no pueden mantenerse al día porque no pueden ejecutar esas IAs en local. Y cuando decimos que no pueden ejecutar esas IAs en local, aquí tenéis un ejemplo. Estamos corriendo en una videoconferencia, se enciende el sistema de detección de amenazas y ese sistema de detección de amenazas nos va a dar el mensaje de que se nos sobrecarga la CPU y lo notamos porque se para la videoconferencia. Incluso a veces tenemos que quitar la cámara. Mientras que si tienes un IAPC, en vez de consumirte un 20% de CPU, se te va a consumir solo un 1%. Ahora, recordaros que no hay, todos los IAPCs no son iguales, los hay con más de 40 TOPS o con menos de 40 TOPS. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es una medida matemática del rendimiento que tiene una unidad concreta para ejecutar un tipo de operaciones. Los TOPS, ya os digo, es un cálculo matemático, decir que es una resultante de un valor de cómo está diseñada la unidad neural, ¿no? La NPU. Entonces, si tienes un equipo que tiene menos de 40 TOPS, pues tienes un IAPC que es fantástico, pues como os decía, para la videoconferencia, porque te va a ayudar a tener, como veis aquí, pues manejar muchas aplicaciones que ya soportan este tipo de soluciones. Y además vas a poder incluso utilizar la tecla de Copilot para lo que es la versión básica de Copilot. Ahora, ¿que tienes 32 gigas? Pues vas a poder ejecutar modelos de IA en local, ¿vale? Entonces, ya tenemos un primer requisito para IA local con modelos de inteligencia artificial mínimo de 32 gigas. Y además, que la potencia que nos da el Copilot Plus PC sea de más de 40 TOPS. Entonces, esto, Microsoft, en ese momento tu Windows 11 pasa a ser un Windows 11 Copilot Plus PC. Y en esa opción puedes ejecutar una serie de cosas exclusivas. Entonces, van a permitirte hacer tareas mucho más deprisa, como por ejemplo, pues analizar datos con Power BI más velozmente, poder estar protegido, poder trabajar en Zoom con una mayor duración de la batería y que tus equipos, los Copilot Plus PCs, tienen hasta incluso más de 20 horas de autonomía con las nuevas entornos de experiencias. Entonces, esas experiencias que estáis viendo, que vamos a poder realizar en ese tipo de entornos, nos van a permitir ejecutar cosas que hasta ahora no conocíamos. Os enseño un par de ellas. Aquí tenéis a la izquierda experiencias que se pueden hacer con un equipo de más de 40 TOPS y a la derecha experiencias que HP le entrega sin coste adicional a sus clientes cuando compran un equipo Copilot Plus PC. Entonces, por un ejemplo, la parte de recordar, ¿vale? Que siempre dedicamos un montón de tiempo a buscar. Pues ahora tenemos una herramienta que me permite directamente tener una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo poder moverme hasta 90 días hacia atrás en el pasado porque va haciendo capturas de pantalla de aquello que yo haya ejecutado y así haya configurado que quiero que se guarde. Por supuesto, todos estaréis pensando, oye, no quiero que se guarde cuando entra al banco. Pues, ¿qué es lo que hago yo? Utilizo para entrar al banco un navegador seguro que no permite rastreo, como por ejemplo DuckDuckGo. Entonces le tengo dicho a recuerda, oye, todo lo que hagas con DuckDuckGo, que no se recuerde. Pero también me permite hacer otras cosas incluso más alucinantes, que es aquí arriba poder preguntarle, oye, enséñame todo aquello que haya estado haciendo donde hable de tema de seguridad. Y él me va a buscar páginas web, me va a buscar
directamente capturas de pantalla que haya hecho en ese entorno, me va a buscar cualquier cosa que corresponda con la búsqueda, que en este caso, por ejemplo, es Dragonfly, y me enseña páginas web que he visto, aplicaciones que he abierto con esa palabra o cualquier otra cosa que esté buscando. Entonces, esa es una de las primeras cosas que solo se pueden hacer con un Copilot Plus PC. Ahora, también se puede hacer, por ejemplo, temas de búsquedas, como el Click to Do, que es como una especie de recortes con esteroides, ¿vale? No os voy a poner la versión completa, voy a ir directamente al ejemplo, pero cuando tienes un equipo con Click to Do, tú lo que haces es directamente aprietas el botón de Windows y, como veis, el cursor cambia a esta luz. Bueno, pues en ese momento yo puedo pinchar sobre la parte de la pantalla que quiera y voy a hacer un recorte de pantalla en el que automáticamente puedo lanzar y a capturar el texto, hacer un OCR de la pantalla o incluso pedirle a Copilot que me lo resuma. Pero también se pueden hacer otras cosas con otras herramientas en un Copilot Plus PC. Por ejemplo, hay una compañía que os voy a enseñar ahora que permite para aquellos que tenéis que hacer webinars, como es este caso, hablando de productos, hacerlo de forma automática. ¿Vale? Voy a confirmar que está optimizar para el vídeo y compartir sonido del equipo, perfecto, y os dejo que lo veáis. Lo he subtitulado en castellano para aquellos que no manejen el inglés. This is what most traditional webinars tend to look like. A single presenter trying to engage her audience as she presents a new product. But what do you do if you want to create a more vivid and engaging presentation or broadcast? HP and Live Arena Technologies are democratizing TV and video production. Introducing AI Producer Studio. Using HP AI PC's processing power, AI Producer Studio transforms your HP AI PC into an AI production tool. Users are now able to create high-quality productions that previously took hours to set up and fully trained teams to facilitate. Beth is preparing to present her sustainability recommendations to her customer on a live webinar. And once she begins that webinar, AI Producer starts doing all the work. It is actually making all of the switches for her. Here it is, automatically cutting to a close-up of the PC as she is showcasing it. And next, it will cut to her second camera, angled directly at the product. AI Producer Studio knows when to make those switches, giving Beth the ability to focus solely on presenting while the AI does the rest. And by the way, did I mention that she is the only person in the room running this entire presentation, all by herself? Beth was actually able to set up and run this entire production only with assistance from her HP AI PC. And when she is done with her presentation, she can ask AI Producer Studio to create a short recap and have it sent directly to anyone she wants. ¿Vale? Yo creo que ahí habéis visto cómo una herramienta de ella es capaz, no solo, evidentemente, los de iArena, iProducer, cobran una licencia, pero pagas una vez al año. Y te cuesta la 10ª parte de lo que te costaba antes un equipo para hacer una grabación multicámara que se encargara de generarte ese tipo de contenidos. Y vas a pagar cada una de las veces. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que hay. O el otro, por ejemplo, que os hablo del Polycamera Pro, que lo tenéis aquí disponible, que es una herramienta que te damos gratuitamente en HP, que te permite cambiar rápidamente tu fondo o la información que estás presentando a la gente. Y estáis viendo cómo mi cámara ha cambiado sin que yo le tenga que dedicar más tiempo. Y esto no consume más recursos en mi máquina, porque esto se está ejecutando directamente en la zona de la configuración del dispositivo que está aquí, ¿vale? Pues como veis aquí en los ajustes, yo en la parte de ajustes de rendimiento le he pedido que se encargue de hacerlo la GPU, ¿vale? Y que no tire de la CPU para que no incremente la densidad de carga que tengo ahora mismo y se viera afectado la calidad del webinar. Yo os digo, hay muchas experiencias, he intentado enseñaros algunas pocas de ellas. Aquí os resumo los mensajes, hasta 7 veces más rápido cuando una herramienta como CrowdStrike escanea la memoria, detección de amenazas para eliminar malware o, por ejemplo, aquellos que trabajáis con Power BI, hasta un 45% más rápido. Te va a permitir saltar directamente a lo que necesites hacer. Y todo ello, como os digo, con un ecosistema que no hace más que crecer, mes a mes, con más gente que trabaja directamente, tanto en el entorno de creatividad como la gente de Adobe,
Deep Brain, productividad, con, por ejemplo, SAP, con soporte ya directamente para este tipo de herramientas, ¿vale? Y luego, además, como os decía, en la parte de HP trabajamos también para conectar en nuestro ecosistema y dotarnos de, si tenemos una herramienta que tiene inteligencia artificial, pues, por ejemplo, con visión artificial, detectar si hay alguien detrás de mí, que lo que llamaríamos un mirón, que está viendo mi pantalla cuando viajo o estoy fuera de la oficina. Pues que automáticamente la solución de IA que entregamos en los equipos configurados con esta herramienta que se llama SureView detecta el mirón y o bien te desenfoque el fondo para que no lo pueda ver esa persona y te avisa de que hay alguien mirando, o bien otros modelos con otra configuración de pantalla echan luz hacia los lados, ¿vale? Esto lo tenemos desde hace 7 años, pero quizá muchos lo hayáis visto en el último anuncio del teléfono móvil de Samsung, el último Galaxy, que hablan de eso, ¿no? De que estás al lado y no puedes ver la pantalla. Pues es por este tipo de tecnologías que ya están. Y simplemente recordaros eso, que las soluciones que hacemos las hacemos de forma sostenible, con soluciones de IA que van en todo lo que es la parte del ecosistema del puesto de trabajo, con cámaras como la que estoy utilizando, que tiene, por ejemplo, la eliminación de ruido, que siempre hago esta demo para que veáis que hablo en serio. Dime, Alfonso, si has escuchado las palmas. Con que me hagas así me vale, con la cabeza, si no, o si prefieres hablar, no las has escuchado. Eso es una herramienta, una cámara de Muy bien, IA perdón. que hace reducción de ruido, ¿vale? Pero yo no me tengo que preocupar tanto si son palmas como si es el señor que está aquí al lado de mi casa cortando el césped, que creo que tampoco estáis escuchando, pero que yo tengo ahí el motorcito todo el rato detrás, ¿vale? Eso es lo que es la inteligencia artificial aplicada en el puesto de trabajo. Entonces, nos permite mejorar la satisfacción, nos permite tener ahorros de tiempo, nos permite reducir las OPEX por esos gastos de soluciones en la IA y los costes asociados a los riesgos de seguridad. Por eso creemos que en HP podemos ofrecer lo que nadie más puede, y además ahora os va a decir Alfonso cómo hacerlo. Todo tuyo, Alfonso. Fenómeno, muchas gracias, José Luis. Francamente interesante todo lo que nos has contado. Bueno, yo quiero dirigirme a los gerentes de negocio y empresarios que se encuentran hoy en nuestra audiencia. Quiero contarles que contamos con un programa de renovación tecnológica para hacer esa planificación ordenada de la que hablábamos antes. Quiero también decirles que pueden contar con nuestro asesoramiento, con nuestra experiencia para acompañarles en todo este viaje de la inteligencia artificial, no solamente en proyectos que tengan, sino en cómo poder adquirir nuevos bienes de equipo tecnológico para hacer este tipo de tareas. Y luego, pues por último, hablarles también de herramientas de financiación. Todo este tipo de inversiones se pueden realizar mediante renting tecnológico. En el caso concreto de HP, dispone de herramientas de renting tecnológico que las hace directamente desde HP Financial Service. Y con eso, pues básicamente son las 3 pinceladas que quería aportar en este último tramo, y bueno, pues que contéis con nosotros para lo que necesitéis. Muchas gracias. Perfecto. Mar, cuéntame, ¿qué Muchísimas preguntas hay? gracias. Sí, bueno, primero de todo es daros las gracias, Alfonso y José Luis, porque bueno, siempre es un gusto aprender de los expertos. Tenemos varias preguntas, ya he puesto en el chat que se abre el turno de preguntas, lo cerraremos en 3 minutillos, así que voy a empezar por la primera que nos ha llegado. Cuando hablamos de IA local en el puesto de trabajo, ¿de qué estamos hablando exactamente y en qué se diferencia de usar herramientas de IA en la nube? Ujú. Pues mira, esa es una muy buena pregunta para resumir un poco el contenido. Cuando hablamos de cualquier solución de IA, al final, sobre todo de IA generativa, trabajas con un modelo, ¿vale? Un modelo, estamos hablando, pues yo qué sé, el modelo ChatGPT, que creo que todo el mundo conoce, o el modelo QN, o el modelo de Gemma de Google. Son modelos multimodales porque pueden generar texto, imagen, incluso algunos de ellos vídeo. Ahora, tú eso lo puedes ejecutar o bien en la nube y le pagas a alguien porque lo hagas, y si crees que no estás pagando es que no has mirado los términos de privacidad en el que te está dando esa herramienta, o bien esas herramientas las puedes ejecutar en local. Por ejemplo, Intel te da herramientas específicas gratuitas para los equipos que llevan procesador de Intel. O HP, como os he enseñado, te da el HP Companion, y a partir de verano, para la nueva generación, el HP IQ. Son softwares que sin conexión a Internet, sin tener que recurrir a un modelo en la nube,
te hacen tareas de generación de contenido de texto, te hacen tareas de reconocimiento de voz, te hacen tareas de grabación de texto, de voz a texto, la transcripción de una reunión. O, como estaba diciendo antes, la que habéis visto en la cámara poli que tengo, la de eliminación de ruido. IA local es un modelo de IA que se ejecuta únicamente con recursos de tu ordenador. Ujú. Otra pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué tipo de empleados o perfiles dentro de una empresa son los que más pueden notar hoy el impacto de la IA local en su día a día? Pues mira, esto es cuestión de economía, ya es rápida, ¿vale? Uno, si es más seguro, deberían tenerlo los que tienen información sensible de las empresas, los que llevan en sus portátiles números de cuenta, certificados digitales de firmar contratos, todo este tipo de información sensible. Y dos, aquellos a los que si les doy 5 minutos más al día, me hacen ganar más dinero. Pues es una ecuación sencilla. Si alguien tiene que hacer una tarea y esa tarea me genera dinero a la empresa, si le consigo que la haga más rápido, generaré más dinero. Y entonces ahí entran directivos, comerciales, son las primeras personas que rápidamente lo pueden hacer. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay una barrera de entrada, que es de aprendizaje. Entonces, si tengo gente que genera contenido y que tiene un conocimiento en el que no le da miedo, porque ya os digo que es relativamente sencillo, y tengo un compañero en HP que Alfonso conoce, que se llama Nacho, al que he hecho la formación, que es una persona que siempre dice que no es nada técnica. Y si vierais lo que es capaz de hacer ahora, después de 6 meses ahí recibiendo un coaching por mi parte, se puede conseguir. Y ahora Nacho se hace un plan de negocio que antes le llevaba 2 semanas y es capaz de hacerlo en 2 días y es una persona que tiene una carga de trabajo muy alta. Entonces, yo empezaría siempre por ese tipo de perfiles. Además hay, por supuesto, la gente técnica o de desarrollo de contenidos que necesita generar constantemente información y lo que importa no es que la IA lo haga, en este caso la local, para tener control de lo que has hecho, sino que tú tengas tiempo para revisar y dar el valor añadido que como humanos somos capaces de entregar. También Ujú. aportaría yo que financieros, analistas de negocio, desarrolladores de software, diseñadores de imágenes, de vídeo, ese tipo de personas también requieren de inteligencia artificial en local. Ujú. Para una empresa que se esté planteando renovar equipos, ¿qué criterios debería tener en cuenta para decidir qué perfiles necesitan un PC más preparado para IA y cuáles no? Ujú. Pues mira, hay un ejemplo rápido, que es lo que decía, por ejemplo, Alfonso. Si imagínate que es una empresa que se dedica a hacer algún tema de marketing, ¿vale? Entonces, todo lo que trabajas con Adobe, Adobe ya tiene un montón de herramientas de IA que trabajan en local. Entonces, te hacen falta equipos más potentes, que incluso además de tener IA local, tienen capacidades mucho mayores porque tienen una tarjeta gráfica súper potente de NVIDIA, que es lo que llamamos en HP las estaciones de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que yo haría? A los directivos que llevan esa información segura, dotarles de estos equipos Copilot Plus PC, pero no tirar esas máquinas que ellos estén utilizando, que a lo mejor tienen 2 años de antigüedad, sino esas máquinas que tienen 2 años de antigüedad, dársela a otros y sí quitarnos de en medio cualquier máquina con Windows 10 que haya en las empresas. Porque no sé en vuestras empresas, pero hay una estadística de Microsoft que nos dice que en España todavía queda en las pymes un 30% de equipos con Windows 10. Y eso significa no que ese equipo sea inseguro, sino que ese equipo que está conectado en red con el resto de los equipos en Windows 11 puede hacer que entre una amenaza que, por ejemplo, te robe las claves del banco. Entonces, a los que yo me iría a quitar rápidamente es a estos. Pero esos equipos con Windows 10 no se han cambiado hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque parecen que no son importantes. Entonces, no estoy diciendo comprar un equipo nuevo para esas cargas de trabajo más ligeras, sino aprovechar, renovar a quien sí lo necesita y el que deja él, que probablemente no sea tan antiguo y tenga Windows 11, dárselo a aquellos que tengan Windows 10. Y así aprovechamos mejor pues, las inversiones que no son fáciles en ningún contexto. Ujú. Otra pregunta que me parece interesante, me encanta hoy los asistentes como están participando. ¿Qué beneficios puede percibir una empresa a corto plazo al incorporar IA local en el puesto de trabajo? Productividad, colaboración, seguridad, experiencia de usuario. Un poco de todo, la verdad. Pero mira, la primera de todas es que si pones IA local en el puesto de trabajo, le vas a dotar a ese usuario de la capacidad de poder hacer más rápido y mejor su trabajo, de sentirse más valorado. ¿Vale? Y sentirse más valorado tiene un impacto que creo que muchos conocemos por lo difícil que es encontrar talento. El número dos es que el que os digo de la productividad, el de poder ejecutar ese tipo de soluciones.
El número 3 es, por ejemplo, el trabajo con un compañero que está lanzando una newsletter a centros de FP cada 4 o 5 días. Pues tiene una IA que trabaja en local que se encarga de coger información específica tecnológica, coger familias profesionales y le prepara un artículo que mi amigo Antonio simplemente tiene que revisar. Y eso lo hace cada 3 días. Entonces, su productividad ha incrementado porque antes solo hacía una newsletter eh, prácticamente cada 2 semanas y ahora está mandando una cada 3 días, pero solo se la manda a cada una de las diferentes familias profesionales. Y si sabéis las que hay en FP, haceos una idea de la variabilidad de contenidos que hay que manejar. Entonces, ese sería un ejemplo bastante bueno. Y el otro que os decía, si trabajas con Power BI, pensad que reduces la cantidad de tiempo que Power BI necesita pensar a la mitad, al 45%. Entonces, creo que la ecuación es rápida en esos casos. Ujú. Si mi empresa quiere empezar a avanzar en este ámbito, pero no quiere hacer un cambio brusco de todo el sistema informático, ¿cuál sería una forma razonable de empezar? Y una anotación por un comentario que he visto en el chat. Estas preguntas son las que nos llegan a nosotros de los asistentes por el chat privado, para poder Ok. ir llevando un orden y responderlas una a una. Perfecto. Pues lo primero que os diría es que hablaréis con la gente de Alfonso en MCB, ¿vale? Porque al final estamos hablando de inversiones que no son fáciles, pero sobre todo de entender qué es lo más adecuado, ¿vale? No siempre lo mejor es lo más óptimo, ¿vale? O como decía Baltasar, creo que era Baltasar Gracián, que lo mejor es enemigo del óptimo. Entonces, encontrar aquellos perfiles que nos interesan más. Por ejemplo, si tenéis gente comercial que se queja de que no le dura la batería, a esta gente yo les pondría un Copilot Plus PC, porque vamos a tener duraciones de batería de verdad, no de estas que se publicitan en documentos, de poder estar más de 8 horas sin tener que buscar un enchufe. Y a lo mejor esas 8 horas sin buscar un enchufe significa que tu comercial haga 6 visitas para vender de, yo qué sé, cervezas a centros comerciales en vez de hacer 4. Y estás incrementando casi un 20% la productividad de esa persona. Entonces, entender, ya os digo, con los expertos de MCB, cómo encontrar esa mejor forma y aquel perfil que más rápidamente se puede utilizar. Y segundo, estos cambios son cambios culturales. Entonces, hace falta encontrar una persona que te haga de campeón, ¿no? Que te haga de abogado del diablo y que permita decir, oye, yo he sido capaz de hacerlo, voy a enseñarle a mis compañeros que también se puede. Esto no es una cuestión de comprar una herramienta y ponerla encima de la mesa. Es comprometerse en hacer las cosas de forma distinta. Muy bien, pues ahora os voy a trasladar un comentario que nos ha llegado, que es, si integras Copilot en tu licencia de MSFT, tienes un precio fijo mensual, así evitas los sobrecostes indicados al principio del webinar. Es una buena idea, pero que sepáis que la última versión de Copilot ha pasado a costar, en vez de $20 al mes, ahora cuesta 50. Porque como las herramientas de Microsoft, cuando ellos quieran, deciden cuánto cuesta. Y también os digo, no sé si os habéis fijado en los cálculos, lo que pagamos, los que utilizamos herramientas de ahí en la nube, que yo también las utilizo, porque hay cosas que todavía no puedo hacer en local, por volumen de información que hay que manejar, los que pagamos, sabemos o deberíamos saber que lo que estamos pagando no es ni una fracción del coste que realmente hay. Es decir, las IAs en la nube les cuestan a las empresas más dinero de las que están ingresando. ¿Y eso por qué es? Porque hay una guerra entre los fabricantes de IA en la nube de supervivencia y se están financiando con deuda. En algún momento dejarán de poder financiarse y quedará alguien, no sé quién. Un día, si queréis, con alguna cerveza os cuento mis sospechas de quién va a sobrevivir. Pero cuando quede uno o dos van a poner el precio que realmente quieran. Y si has convertido todo tu modelo de negocio, todo aquello que te hace ganar dinero, a algo que un tercero puede decir cuánto cuesta, pues tú verás hasta dónde ganas dinero y cuándo dejas de ganarlo. Pero es un nivel de riesgo que yo me pensaría muy mucho antes de asumir. Oye, que para temas de oficina está genial, pero yo me encuentro cada vez más empresas que me dicen que lo que reciben de herramientas de la nube, como pueda ser Copilot, y lo que les da a cambio no justifica en todos los perfiles, sino en solo unos pocos. Oye, nosotros estamos intentando complementar ese mensaje con otro tipo de soluciones. No queremos decir, oye, que Copilot no merece la pena. Probablemente te valga si lo que consigues es más de lo que pagas por ello. Ujú.
¿Las IA PCs locales tienen el mismo potencial de IA en red que Cloud, ChatGPT, Gemini? ¿Quiénes son los proveedores de los modelos de IA PCs? Vale. Voy a traer una diapositiva que creo que ilustra bastante bien este mensaje que estábamos dando para ser preciso, ¿vale? O sea, el tema es que esto que llamamos small models, modelos pequeños, son estos azules que estáis viendo aquí. Entonces, el rendimiento de un modelo azul ahora en 2026 nos está dando el rendimiento que un modelo de frontera como era ChatGPT tenía hace 2 años. ¿Qué ocurre? Que ChatGPT me cuesta y el modelo que ejecuto en IA local hoy no me cuesta. Evidentemente, un modelo en la nube que cuesta dinero es mucho más potente porque tiene muchas más gigas de memoria disponibles de las que yo tengo en mi ordenador. Pero, repito, yo no pago nada por ejecutar esos modelos en mi ordenador. ¿Y quiénes son los proveedores? Pues mira, aquí en Gemini, que es un modelo pequeño que puedo ejecutar en mi APC, el proveedor es Google. El de Qwen es la gente de Alibaba. El de DeepSeek, pues los de DeepSeek en China. Por ejemplo, GPT ha sido liberado del OSS por la gente de ChatGPT. Gemma, que acaba de salir, también por la gente de Google, que es uno de los más interesantes. Y además ha habido recientes avances que van a hacer que la necesidad de memoria baje y poder correr cada vez modelos más grandes con solo 32 o con 64 gigas de memoria. Estás muteada, Mar, no te oigo. Perdón, que hacía mucho que no me pasaba esto. Además de seguir las regulaciones de uso que indica el IAT, etcétera, ¿cuáles son las regulaciones en caso de ser nosotros los desarrolladores de la IA en local a partir de modelos open source? Vale. A ver, como intentaba contar aquí, ¿vale? Da igual cuál sea el modelo, lo que dice la normativa europea, ¿vale? Es que lo que tienes que analizar es cómo utilizas el modelo, ¿vale? Que es lo que os pongo en esta imagen. Entonces, da igual que un modelo sea open source, que el modelo sea de pago, da igual. Da igual que se ejecute en local, da igual que se ejecute en la nube. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que no da igual? Que igual que estamos hablando de IA, estamos hablando de protección de datos, porque los datos que utilizamos con las IAs también están sujetos a la normativa de protección de datos. Y creo que todos sabéis que tener datos en local es mucho más seguro que tenerlos en la nube, porque en la nube si hay una fuga de información, al que sancionan es al propietario de los datos, no al propietario de la herramienta en la nube. Entonces ese sería un primer mensaje. Y el segundo, lo que os decía, la gente de AESIA te dice un poco pues, lo que estamos diciendo, pero tenéis disponible, o si lo queréis buscar en LinkedIn, tengo colgado un artículo bastante extenso analizando el Acta de la Unión Europea para la Inteligencia Artificial, definiendo lo que es riesgo limitado, lo que es alto riesgo, lo que es riesgo inaceptable. Entonces, o por ejemplo, pues el riesgo limitado, obligación de transparencia, chatbot. Creo que todos habéis pensado o habéis escuchado hablar de chatbots. ¿Vale? Para atender a clientes. Pues un chatbot, si utiliza un modelo de ella, tiene que poner claramente, este chatbot está hecho. O, por ejemplo, en mi caso, esta imagen que he generado con IA, pues tiene que poner una imagen que deje claro que ha sido generado por IA. ¿Vale? Hay un requisito con un nivel de contraste del 50%, quiero recordar, que podéis sacar, pero vamos, está todo disponible en redes sobre cuáles son los niveles. Y el otro consejo es decir, lo que os decía, iros a ESIA, iros a esta web, ¿vale? Que voy a intentar enseñaros. Y aquí dentro de esta web que estáis viendo tenéis las guías y ahí tenéis toda la información de los modelos que quieras hacer en local, recursos y las distintas guías. Por ejemplo, yo lo que he hecho ha sido bajarme las 16 guías y los ejemplos, se los he metido a mi guía local y le hago preguntas, porque es que esto es difícil de digerir así a bote pronto. Ujú. Bueno, nos quedan dos preguntas, pero antes voy a decir el último comentario que nos ha llegado, por si podéis decir algo al respecto. Hola, los precios de Copilot no me cuadran. No sé si es con Claro. respecto a lo que habéis dicho Sí, sé por dónde van. Pero vamos, que la respuesta a esa persona es decirle que busque la nueva suscripción E7, que ha sido lanzada en el mes de marzo, cuyo coste son $50 por persona al mes. ¿Vale? Entonces, evidentemente, en Copilot hay diferentes niveles de precios.
pero vamos, el precio más asequible, si no recuerdo mal, deben ser como 22 euros. Yo tengo Copilot, ¿eh? Me paga un Copilot de la empresa para usarlo porque hay, para otra serie de cosas está muy bien, sobre todo con el correo, que todavía Ujú. no es IA local. Pero Copilot son 22 euros más adicionales a la licencia de Microsoft 365 que tengo que tener para poder tener Copilot en lo que es el nivel de empresa. Pero vamos, de nuevo, en MCB tenéis expertos en licenciamiento de Microsoft al que le podéis preguntar precios, soluciones y demás. Y repito, no queremos sustituir, solo queremos decir que la IA local tiene un hueco, que lo valoréis y que cada vez vamos a ir haciendo cada vez más cosas. Ujú. IA local significa no tener la necesidad de estar conectado, pero se actualizará si aparecen mejoras, ¿no? Al ritmo que evoluciona la IA, esto es esencial. Tal cual. Pero ahí hablamos de motores. Esto es como ahora que está en parón la Fórmula Uno. Pues esperamos todos que el coche de Alonso haya mejorado y los de Honda hayan hecho un motor un poco mejor. Pero como os decía, los modelos van mejorando. Entonces, yo ahora estoy utilizando un modelo de Gemini 1.5 y cuando tenga un hueco en estas vacaciones montaré el nuevo de Gemma y entonces la herramienta es la misma, pero el motor que tiene es mejor, con lo cual voy a hacer más cosas en menos tiempo porque estoy tirando de modelos de open source para ejecutar, pues por ejemplo, filtrado de correos electrónicos o selección de currículums de recursos humanos. Ujú. Pues vamos con la última pregunta. Como tenemos, bueno, pues un horario limitado, solamente recordaros que si queréis realizar alguna consulta más, pues ahí tenéis los datos de contacto. La última pregunta, como os decía, es ¿cuánto tiempo tarda en entrenarse la IA local? A ¿Cuánto ver, tiempo consideráis? la gran ventaja es que el modelo que utilizas ya está entrenado, ¿vale? Entonces no tienes que hacer tú el entrenamiento. Ahora, si eres una empresa, imagínate, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, una empresa de jamones, que te dedicas a curar jamones en Teruel y decides que tienes 30 años de datos de cómo se curan los jamones, de frío, humedad, nivel de sal, etcétera. Y quieres montar, porque además esto os digo que es real, esa empresa quería montar un entorno en Canarias, porque llevar jamones de la península a Canarias cuesta una pasta. Pues esa empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Oye, lo primero, la materia prima, eso es evidente. Pero lo segundo es, se monta un modelo de IA y lo entrena en local. Eso no se hace con modelos de open source. Se pueden ejecutar con empresas a las que, por ejemplo, en HP tenemos una que se llama HP SCDS y le damos esos datos, firmas un acuerdo de confidencialidad para que tu información de cómo curas jamones no salga nunca a ningún sitio y te crean un modelo local en una workstation. Y eso ya sí que requiere más memoria. Hablamos de equipos a lo mejor con 128 o 256 gigas de memoria. Pero el entrenamiento de ese modelo de cómo se curan jamones, ¿vale? Que es específico solo para esa empresa, está en esa máquina que has comprado y tienes una copia de seguridad. De forma que luego puedes ir actualizando el hardware, lo puedes utilizar en todos los distintos edificios que habrás en Canarias y tiran todos de esa máquina, de esa workstation que tiene tu modelo entrenado para entrenar, para curar jamones. La humedad, el frío, todo lo controlas con ese modelo. Y así puedes replicar un proceso que hacías en Teruel en Canarias con un menor coste porque no tienes que transportar los jamones curados hasta allí. No sé si os ha valido el ejemplo. Sí, sí, perfecto. Pues nada, esto sería todo. Alfonso, no sé si quieres decir algo más. Nada, que cuente con nosotros para cualquier consulta que quieran realizar, para esos proyectos de renovación tecnológica y para que les acompañemos en esta trayectoria. Simplemente. Ujú. Muchas gracias a todos los Genial. participantes. Pues nada, pues yo por nuestra parte, como decía, reiterar las gracias a José Luis y a Alfonso, porque, bueno, insisto que siempre es un placer y además contándolo de esta manera tan amena y dar las gracias también a todos los asistentes a esta jornada. Como siempre hacemos en estos webinars, os invitamos a reflexionar sobre cómo podéis incorporar todos los conocimientos adquiridos hoy en vuestro día a día. Aprovecho este espacio también para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas tenemos una programada el próximo jueves, día 7 de mayo,
con el título Cómo lanzar y escalar campañas rentables en Meta y TikTok en 2026, en el mismo horario de 10 a 11 y a la que podéis inscribiros a través de la agenda de la Cámara de Comercio de Madrid y a través de la nuestra del portal TIC Negocios. Pues sin más, feliz día a todos, feliz puente y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias. Hasta luego.